Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que tiene a todos hablando, la inesperada confesión de Atay Ulusoy sobre Azal Kaya que ha revolucionado las redes sociales. Hace apenas unos días, durante una entrevista en Estambul, Atay Ulusoy sorprendió a todos con una frase que rápidamente se volvió viral: Azal la oynamak tarifsiz bir his. Actuar con Azal es una sensación indescriptible. Dijo con una sonrisa tímida pero llena de emoción. Lo que parecía ser una respuesta casual se convirtió en el inicio de una ola de especulaciones, titulares y miles de comentarios de fans que no pueden dejar de hablar de la química entre estas dos estrellas. Según fuentes cercanas al actor, el momento ocurrió mientras hablaba sobre un nuevo proyecto que ambos estarían considerando. Los reporteros presentes notaron cómo sus ojos brillaban al pronunciar el nombre de Azal Kaya. Azal es única. Su energía, su entrega, trabajar con ella es como un regalo que la vida me ha dado, agregó a Atay, mientras las cámaras captaban cada gesto. Azal Kaya, por su parte, no tardó en reaccionar. En una entrevista posterior, con una risa ligera y algo de sorpresa, comentó: siempre hemos tenido una gran conexión en pantalla, pero escuchar eso de él, bueno, me hizo sonrojar un poco. Estas palabras no hicieron más que avivar el interés del público, que desde hace años sueña con verlos juntos nuevamente en una producción que repita la magia que compartieron en el pasado. Las redes sociales se llenaron de videos, memes y compilaciones de sus escenas juntos, recordando momentos icónicos que marcaron una época. En Instagram, miles de fans publicaron mensajes como: ellos son la pareja que nunca pasa de moda o su química es real, se nota en cada mirada. Incluso, varios portales de entretenimiento comenzaron a hablar de un posible reencuentro en un drama romántico que, según rumores, estaría en fase de negociación. Un testigo del set donde ambos coincidieron recientemente contó: cuando Atay llegó, Azal ya estaba allí. Se saludaron con un abrazo largo, de esos que no parecen actuación. Entre toma y toma, se reían, compartían chistes y se miraban de una forma que parecía tener historia. Este tipo de descripciones ha hecho que la curiosidad del público crezca y que muchos se pregunten si hay algo más allá de la amistad y el trabajo profesional. Aún así, ambos actores han sido cuidadosos con sus declaraciones. A Atay, conocido por mantener su vida privada lejos de los escándalos, insistió: lo que tenemos es una amistad basada en el respeto y la admiración mutua. Sin embargo, esa sensación indescriptible de la que habló sigue siendo el centro de todas las teorías. No es la primera vez que el público se ilusiona con ellos. Hace algunos años, cuando compartieron pantalla por primera vez, la química fue tan evidente que incluso productores y guionistas admitieron haber modificado escenas para resaltar esa conexión especial. Ahora, con esta nueva declaración, las expectativas están más altas que nunca. Desde entonces, cada aparición pública de cualquiera de los dos se convierte en un evento mediático. Los paparazzi están atentos a cualquier coincidencia, gesto o mirada que pueda alimentar la narrativa romántica que tantos seguidores desean ver hecha realidad. Hace apenas unas horas, una cuenta de fans compartió un video en el que se ve a Azal caminando por una calle de Nianta, y aunque el clip dura apenas 15 segundos, bastó para que surgieran teorías. Algunos aseguraban que llevaba una bufanda que, casualmente, Atay había usado en una sesión de fotos meses atrás. Los programas de entretenimiento no han dejado pasar la oportunidad. Uno de ellos incluso invitó a expertos en lenguaje corporal para analizar sus interacciones en entrevistas pasadas. La conclusión fue clara para muchos: sus sonrisas son genuinas, las miradas prolongadas y el contacto físico natural. Hay una complicidad que va más allá de lo habitual entre compañeros de trabajo. Aunque estos análisis se basan en percepciones subjetivas, no han hecho más que encender el fuego de la especulación. Mientras tanto, los rumores sobre el misterioso proyecto conjunto crecen. Algunas fuentes anónimas de la industria afirman que se trataría de una serie dramática ambientada en los años 80, con tintes de romance y drama familiar.
Otros dicen que podría ser una película internacional, producida por una plataforma de streaming que busca capitalizar la popularidad de ambos actores en países como España, México y varios de Oriente Medio. Ni Asal ni Atay han confirmado nada, pero el simple hecho de que sus nombres aparezcan en la misma frase ya genera titulares. En redes sociales, la creatividad de los fans ha llegado a niveles sorprendentes. Han editado tráileres ficticios combinando escenas antiguas de ambos con música romántica, e incluso han escrito fanfics que narran historias imaginarias sobre un amor que trasciende la pantalla. Uno de estos relatos, publicado en Wattpad, ha superado el 1.000.000 de lecturas en menos de una semana. Por otro lado, hay quienes intentan bajar las expectativas, recordando que ambos están en diferentes etapas de sus vidas y que las declaraciones pueden haber sido simplemente una muestra de admiración profesional. Sin embargo, la fuerza del fandom parece difícil de detener. En Twitter, hashtags como #Asatay Reencuentro o #Sensación Indescriptible han llegado a ser tendencia en cuestión de minutos cada vez que surge una nueva noticia. La prensa internacional también ha comenzado a cubrir el tema. Medios en Latinoamérica, especialmente en países con gran afición por las telenovelas turcas, han dedicado segmentos completos a hablar de esta historia en desarrollo. En Argentina, un popular programa matutino mostró un compilado de las entrevistas recientes, mientras los conductores debatían si se trataba de una estrategia publicitaria o de un romance real. Pero quizá el momento más comentado de las últimas horas ocurrió durante una gala benéfica en Estambul. Ambos asistieron, aunque no llegaron juntos. Sin embargo, las cámaras los captaron conversando animadamente en un rincón del salón, riendo y manteniendo una cercanía que, para los fans, decía más que 1000 palabras. Al final de la noche, se despidieron con un abrazo que fue capturado por decenas de teléfonos móviles, y ese video ya supera los 2 millones de reproducciones en TikTok. Asal, siempre elegante y directa, fue abordada por periodistas al salir del evento. Con una sonrisa enigmática, se limitó a decir, lo que vieron es lo que hay. No hay nada más que explicar. Pero esa frase, lejos de aclarar, dejó la puerta abierta a interpretaciones infinitas. Mientras tanto, Atay mantiene su característico hermetismo. En una breve declaración publicada por su representante, se limitó a agradecer el cariño del público y a pedir paciencia, si hay algo que anunciar, lo sabrán por nosotros. Este silencio calculado no ha hecho más que aumentar la expectación. Lo cierto es que, más allá de si hay romance o no, ambos han demostrado una conexión profesional y personal que trasciende los proyectos en los que han trabajado. Y quizás ese sea el verdadero secreto detrás de todo este fenómeno, la capacidad de transmitir emociones genuinas, de hacer que el público sienta que lo que ocurre en la pantalla podría ser real. En los próximos días, se espera que las productoras involucradas en sus futuros trabajos hagan anuncios oficiales. Hasta entonces, los fans seguirán revisando cada fotografía, cada palabra y cada gesto en busca de pistas que confirmen lo que tantos desean, ver a Asal Kaya y a Atay Ulusoy juntos, ya sea en una historia ficticia o en la vida real. ¿Y ustedes, queridas seguidoras, creen que esta conexión especial va más allá de la pantalla? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like a este video para que sigamos descubriendo juntas las historias más apasionantes del mundo de las celebridades.